Saludos, aquí estamos en Quicosi, como todos los días. Luis Loaiza, diputado de la Asamblea Nacional, profesor merideño. Yo amo mucho a Mérida, me parece una gran ciudad. Aún con la situación que tiene el país, Mérida es una de las ciudades más baratas del país. Pero me imagino que debe estar muy deprimida por agua, luz, todo eso que le pasa al interior del país, ¿no? Bueno, Kiko, siempre es un gusto estar aquí conversando contigo. La verdad es que tú conoces Mérida, sabes las bellezas naturales, el potencial turístico, su potencial universitario, las capacidades del Estado como productor agropecuario. Y todo eso está tremendamente mermado por toda esta crisis que enfrenta el país, pero especialmente por la crisis que viene padeciendo Mérida con el castigo eléctrico. Son muchas horas sin luz. Más bien lo sorprendente son las horas que tienes luz. Eso es lo normal. Lo normal es que no tengas luz. Y el tema de la gasolina, que ha quebrado a productores, ha quebrado a la agricultura, el turismo, este asunto del COVID, es un mal sobre otro, sin que hayan respuestas, ni responsables, ni soluciones. De manera que ese potencial de la ciudad, del Estado, se ha visto tremendamente dañado por toda esta crisis que ha hecho de Mérida una ciudad que se tiene que acostar temprano, una ciudad que Y es una ciudad controlada, juvenil. una ciudad juvenil donde los jóvenes se tuvieron que ir de la ciudad mientras la universidad ha estado cerrada este tiempo. Digamos que Mérida no es la que hemos conocido en mi caso durante muchos años. Mira, Y el deterioro es evidente. tú sabes que allá está Luis Montilla, que tú lo conoces, ¿Cómo no? profesor. Él me escribe, Amigo personal. mira, me escribe unos cuentos sobre el turismo en Mérida. Bello, bello Mérida. Es un estado para enamorarse, claro, en condiciones distintas a las que está viviendo el país. Pero su riqueza, su belleza, el páramo es una zona espectacular. Espectacular, pero el páramo, la zona del Mocotíes, los pueblos del sur. Pero los pueblos del sur son muy calientes, los de la Panamericana. No, esos son los pueblos del norte. Del norte, ¿verdad? Los Que yo me pueblos enredo, del sur, tú que sabes cómo es el mapa. de ahí. Arzobispo Chacón hacia Ajá. adelante. Bueno, el tema es, Kiko, que el ciudadano merideño, el ciudadano venezolano, el productor agropecuario, el ama de casa, el profesor universitario, el estudiante, por supuesto que espera que se produzca un cambio en el país. Y mientras alguna gente le habla de desesperanza, de cierre de las opciones, le pinta un panorama sombrío, nosotros estamos construyendo un camino, que es un camino para sacar a Venezuela de esta situación, en el que evidentemente tenemos que tener esperanza y ánimo y fortaleza para seguir en la lucha. Nosotros no podemos permitir que todo esto nos derrote, sino todo lo contrario, que nos permita unirnos para levantarnos y reconstruir el país. El ciudadano común espera del liderazgo político soluciones, ya no un discurso estéril que no genera absolutamente nada desde el plano de las acciones, de las políticas públicas. Entonces, tenemos que crear las condiciones para rescatar el turismo. Tenemos que crear las condiciones para resolver el problema eléctrico. Tenemos que crear las condiciones. Pero hay un problema en la política, fíjate. Claro, si se te van los hijos, no te ganas lo suficiente para comprar lo caro de la vida, porque esto es más caro en dólares que Miami o que Nueva York. Y además de eso, tienes un país deprimido, no tiene objetivos, no tiene norte. O sea, ¿cómo es que vamos a salir de esto? ¿Cómo llegamos a vivir inclusive como vivíamos antes? Es una cosa que deprime, te pone muy molesto y culpa, porque nosotros somos judeocristianos, por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima. ¿Y quién es el culpable? El gobierno. Entonces hay sectores que de la molestia se vuelven igualitos al gobierno. Me explico. Tú te metes en las redes, que es el 15% del país, pero pareciera que fuera el universo, pero eso es el 15%. Las grandes mayorías están exentas de esos debates. Pero en esos debates no solo hay una oposición que quiere aniquilar, tumbar al gobierno, y el gobierno también los quiere aniquilar, porque están planteados en esos términos, sino que hay una oposición radicalizada, porque está fuera, mucha de ella, se fue, perdió su país, eso es un dolor, que agarra y vive diciendo, Guaidó, por lo menos ayer vi a Patricia Poleo, a Franceschi, todos ellos,
cayéndole encima a Guaidó o a Vecchio, diciéndoles ladrones por todo el pecho. Ustedes son unos ladrones. Ese grupo, el de Guaidó, cree que tienen una superioridad moral, porque ellos son la resistencia y el gobierno interino y todo eso. Pero resulta que te estás diciendo ladrón y no explicas. Pero no solo eso, sino que ese grupo agarra y dice cosas como la que dijo Freddy Guevara ayer. O te unes o te vas para el carril, o te excluyes. Bueno, fíjate. Espérate un momentico, déjame terminarte la idea para que te metas en aguas profundas y no te ahogues allí, si no sabes. Entonces, hay una dinámica en la cual la oposición no solo no reconoce a sus adversarios, no se reconoce a sí misma, porque para el señor Guaidó, Henry Falcón, Claudio Fermín, todos estos factores que existen, ustedes no son oposición, sino alacranes, vendidos, inmorales, colaboracionistas, y para de contar. Pero lo cierto es que aquí había una unidad que le dio la victoria, te hizo diputado a ti. Así es, electoralmente. Donde nadie se acusaba de nada de eso. Todos éramos necesarios. Pero bajo esta dirección, de la dirección que dice que aquí hay que agarrar, que vengan los americanos, invasión, tiar, fractura interna, bajo ese discurso de odio también, bueno, se partió todo esto porque hay acusaciones, hay como un tribunal que determina quién es oposición, quién no. Así es. Pero resulta que la gente común y silvestre, como tú la llamas, no está pendiente de eso. Quiere comer, quiere vivir, el coronavirus la acecha, no tiene oferta, está sola, está abandonada. Así es. Porque ese problema de que te vas mañana, Maduro se va mañana, tiene 20 años en el tapete y es mentira, Maduro no se ha ido ni mañana. Mira, Kiko, dos cosas. Te quiero decir dos cosas. La primera, sobre ese tema. Nos dijeron que la salida de Maduro era inminente, que estaba a la vuelta de la esquina y que no dependía de nosotros. Nos mintieron. La verdad es que ese camino nos llevó por un barranco. Y hizo muy rico a quienes promovieron esa política. De manera que desde su opulencia han excluido a todo el mundo. Ahora hablan de que hay 27 partidos cuando tú sabes bien y el país sabe bien que aquí tomaban las decisiones 4 o 3. 2, peor todavía. Entonces, ¿cuáles 27? A los que nunca les pararon, a los que nunca les atendieron, a los que nunca los tomaron en cuenta. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que la reconstrucción del país, el cambio en Venezuela, lo tenemos que construir nosotros, que no es fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo unidos. Ese es el mensaje que estamos haciendo. De manera que nosotros estamos construyendo una visión proactiva de involucramiento, de movilización del ciudadano, mientras otra gente está llamando a la abstención, no en función del país, sino de sus propios intereses, de la administración de los recursos que hasta ahora han recibido, sin que eso le llegue por ningún lado a nadie y sin que tengan que dar cuenta de eso a nadie, como la opinión pública, como el país lo sabe. Fíjate el segundo elemento. Repasando a Fernando Sabater, Ética para Amador, que como tú sabes es una recreación de un viejo libro de 2500 años de antigüedad, escrito en Grecia por Aristóteles, que era Ética a Nicómaco. Quédate en Grecia un momentico. Vamos al corte. Ya regresamos con Luis Loaiza, profesor universitario y diputado de la Asamblea Nacional. Luis Loaiza con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional. Pero fíjate, la reflexión que yo te hago y lo que estamos hablando es que yo creo que hay que dejar de insultarse, salirse de la confrontación para reconocer a las personas y a los partidos y a los movimientos tal como ellos son, no como lo que dicen las redes que son, sino como tú dices. A mí me pasaba como cuando yo decidí entrar a la revolución me cayeron encima porque era un traidor. Yo decía, bueno, pero óigame, porque yo siempre he creído en la vía electoral. Para mí la vía electoral es la clave de la película. Y ellos lo saben. Pero como la descalificación sirve para oxigenar la rabia, pues entonces te tiran encima. A ti te cayeron muy duro, por todos lados. Claro. Tú que eres un hombre de mucho prestigio, yo lo sé porque, como tú sabes, yo tuve mucho tiempo allá en la campaña y yo lo que veía eran cosas maravillosas de ti. Además, colaboraste en el gobierno de Guevara. Así es. Con mucha pasión. Como director de Educación regional. Porque que es tu área. Y entonces,
Cuando tomaste tu decisión, alacrán, bicho malo, colaboracionista. Pero no puede ser que ahora nosotros le devolvamos. A mí Guaidó me parece muy sectario, muy errado, pero el problema es la política. Claro. Tu política está equivocada. Pero, ahora hay que salirse de ese mundillo de tú eres malo, yo soy bueno, no, claro, porque eso no es lo que le interesa al país. El tema está en que nosotros tenemos que buscar referencias que vayan más allá de este drama. Mientras nosotros estemos hundidos en la política chiquitica o en la antipolítica o en esto que yo no sé cómo se llama, pero que no es política, no vamos nunca a tener perspectiva, ni vamos a buscar puntos de encuentro con los demás. Yo te hablaba de Grecia. Estabas en Aristóteles. No, es Fernando Savater, Ética para Amador. Allí dice Fernando Savater una cosa que a mí me ha inspirado mucho. La política son las razones para obedecer o para rebelarse. Las políticas son razones en que van en esas dos direcciones. Aquí no hay política, Kiko. Aquí se abandonó la política. Nosotros estamos replanteando el tema de la política. Volver a la política. Y como tú sabes, la política es dialógica, es relacional. La política es dialéctica. La política tiene que ver con factores reales, no con intenciones. Tiene que ver con realizaciones. Por eso se dice, la política es la ciencia de lo concreto. Pero también tienen que haber ideales en el sentido de que guían sueños, visiones, concepciones del futuro, de lo que vamos a construir. Nosotros nos rebelamos, como dijo Fernando Savater. Tenemos razones para hacerlo. Rompimos con una línea política que nos llevó por el barranco, hacia afuera. Una política que no ofrecía salidas para el país, sino solo la confrontación estéril. La utilización de los diputados para aprobar cosas en la Asamblea Nacional sin consultar, sin ni siquiera respetar la condición de cada uno de nosotros como representantes del pueblo. Eso se liquidó en esos años y más concretamente en el último año. Nosotros estuvimos en el Táchira con el sí o sí aquel. Expusimos nuestra vida allí, muchos los diputados que estuvieron presentes. Y también nos engañaron, nos metieron por un camino equivocado. Entonces, cuando tú eres valioso para eso, tú eres valioso para ir a hacer todo eso, para dar la pelea en esa línea. Cuando tú dices, un momentico, ya nosotros no nos van a consultar, aquí no hay evaluación, aquí no se revisan las cosas, aquí no hay la posibilidad de replantear el juego, aquí no es posible escuchar a otros, te dicen que no. Entonces tú tienes que esgrimir con mucha valentía y mucha determinación una decisión para romper con eso, que fue lo que hicimos el 5. Pero nosotros no dimos ese paso para parecernos a lo que estamos criticando y de lo que queremos salir. Nosotros tenemos que ejercer con mucha autenticidad nuestra condición de políticos distintos con lo que rompimos. Yo no quiero parecerme ni al chavismo ni a ese sector radical que niega las elecciones, que niega la política, que niega la posibilidad de resolver los problemas, que niega la realidad, que niega este drama y que se esconde en unas quimeras, se esconde para defender privilegios. Nosotros no estamos en eso. Y cuando yo te digo nosotros, te hablo de un grupo de políticos, de diputados, que dimos un paso importante que, bueno, la opinión pública ha venido calificando como la rebelión de las regiones. Cuando te dicen alacrán, ¿qué le respondes tú? Bueno, chicos, que yo he construido una vida de trabajo, honorablemente. He construido una vida como universitario, de honestidad, que he construido una vida familiar, personal y pública que muchos quisieran tener en este país. Y entonces lo que veo es que antiguos compañeros que hablaban mucho de respeto, ahora lo que se quitaron fue un competidor de encima. De manera que aquí hay mucho de oportunismo en el ataque, en la descalificación, porque como tú dices, en Mérida, donde nos conocemos todos, que se construya una política de descalificación, la gente sabe dónde vive uno, cómo se mueve, cuál es tu familia, dónde, hermano. Por Dios santo, no podemos llegar a ese nivel
pero no lo podemos repetir nosotros. Así Nosotros es, no podemos fue. caer en ese Tuviste que juego. Alcides estuvo aquí, el alcalde, que yo lo quiero mucho. Y entonces digo, yo quiero votar, porque yo creo en la elección, pero además quiero votar con mi tarjeta blanca, porque yo fui electo con la tarjeta del MAS, yo quiero votar con la blanca. Bueno, le cayeron encima. No sé qué posición tiene Ramón Guevara, porque Ramón Guevara, cuando él se juramentó, le dijeron igualito, todas las maldiciones. Mira, lo que no está bien es que unas elecciones sirvan para uno y para otras otros elecciones no No, sirvan y además para tú otro. cambias la No, argumentación. no, pero es que esta es una cosa loca. Si tú te reúnes con Maduro, está bien. Si tú negocias, conversas, pero si los demás, y te reúnes en secreto, de verdad, entre gallos y medianoche y disfrazados, eso está bien. Pero si tú te reúnes públicamente, a la luz del día, entonces eso está mal. Entonces aquí hay una escala de valores hecha desde la irracionalidad. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El negar las elecciones, negar la realidad de la política como un juego estratégico, Ajá, eso es lo más grave. negar la importancia del ciudadano y del voto como herramientas del cambio, cuando apenas hace unos días tú defendías eso. Claro, o sea, fuiste electo. Fuiste por electo voto. por esa vía. Entonces eso no tiene sentido. Por eso te digo que yo no sé cómo se llama eso, pero política no es. Yo finalmente he terminado comprendiendo que esos sectores están amarrados a la administración de esos privilegios que no tienen nada que ver con el resto de los venezolanos. Y ese no es el camino que nos están reclamando los venezolanos, los ciudadanos, el pueblo en general. ¿Qué nos dice la gente? Que es necesario un cambio en este país, que la gente está llegando a un nivel de sufrimiento extremo, que esta situación del COVID realmente complicó una situación preexistente que era muy difícil, que se necesita unidad para cambiar, que tenemos que ponernos de acuerdo sobre objetivos nacionales, que se tienen que establecer acuerdos para construir políticas que resuelvan el drama de los venezolanos, que tiene que haber unidad. Pero bueno, ¿cómo es que aquí se pasó de pedir sanciones para los corruptos y los violadores de derechos humanos para pedir sanciones contra todos los venezolanos? Eso es un asunto que hay que decir y tenemos que decirlo con claridad. ¿Cómo es que durante estos años se produjeron picos de movilización y de, yo diría, exaltación de la emoción sobre el cambio e inexplicablemente después las cosas se enfriaban? Ese juego ese carrusel infernal era finalmente un montaje para que unos tipos se hicieran muy ricos administrando la ayuda humanitaria, administrando los recursos para el desarrollo de fortalezas democráticas, etcétera, aportes internacionales. Aquí hay una cosa que es una gran tragedia. Corte, Luis? Se llamó la Operación Libertad. La Operación Libertad era un proceso de reanimación de las estructuras políticas democráticas. No hubo recursos para mover una sola voluntad en el país. Pega un afiche. Vamos al corte y ya regresamos con Luis Loaiza. Luis Loaiza con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional. Luis, fíjate, Marco Rubio va a una entrevista con Carla Angola. Y Marco Rubio, que es, él y Bolsonaro están peleando a ver quién es más conservador. Dice, no, aquí nunca ha estado planteado intervención, porque el pueblo americano no quiere eso. Los pueblos tienen que decidir todo y el presidente Trump está grabado eso. Ahora arrancó a decir, no, sí, la invasión. Porque Venezuela en la campaña americana es un argumento. Trump dice, se lo dijo a Biden, si gana Biden, Estados Unidos se va a volver como Venezuela, o sea, va a quebrar toda esta cosa que vivimos nosotros mal. Entonces, eso hace que Trump le interese que esto se vuelva peor, lo peor posible, para decir, mira Biden, porque Biden es comunista. Ellos no saben lo que es un comunista. Pues se vienen para acá. Ahí sí van a ver. Si hablan con este hombre de PPT, Rafael Uzcategui, que dice que Maduro es de derecha, imagínate, eso es un comunista. Pero ellos, claro, porque ese es el pensamiento republicano, que los liberales son los demócratas y ellos son los conservadores. Pero entonces resulta que nos van a quitar el diésel, que
para la gente es fundamental, no solo para el transporte colectivo, sino para las plantas eléctricas. Así es. Y amenazan con Chevron, estas compañías que todavía tienen negocio con el gobierno también. Y además profundizar las sanciones en medio de la campaña para que esto se ponga muy feo y Trump diga, mire, a eso que nos quieren llevar. Pero ya no utilizan a Guaidó en el discurso, ¿tú viste? No está en la argumentación. Bueno, porque al final de cuentas no le reportó éxito. Y Trump necesitaba, para el voto latino, exponer, bueno, mire, vean cómo nos ve aquí. Pero cuando uno es universitario, ¿qué defiende uno? La autonomía universitaria. Así es. Y la autonomía de la universitaria es déjame decidir yo. Déjame pensar como Déjame yo quiera. pensar. Ajá. ¿Y qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía que deseamos La nosotros? autodeterminación. Que pensemos nosotros. De manera que los universitarios tenemos una cultura de respeto a la Del autonomía pluralismo y del universitaria, pluralismo. pero también amor al país y a su historia. Pero aquí, cuando se pide la invasión de los Estados Unidos, te estás comiendo a Bolívar, la gesta de independencia, lo que somos como país. Y lo hacen como si... ¡Traidores aquel que no quiere que invadan! ¿Qué es esto, chico? Bueno, Es mira, una cosa loca. a mí lo que me parece más loco es que las apetencias de poder de un grupo justifique el quiebre del país y la condena a muerte de la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo puede un político sensato aspirar a eso? Eso es un contrasentido, contra natura. Eso es una cosa que no tiene perdón de Dios. Que tú, como político, te prestes para coronar tu ambición, te prestes para destruir el país. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y tú crees que la gente no va a castigar eso? No, la ¿Tú gente se crees da que cuenta. los ciudadanos Ahí están las encuestas que lo conscientes, dicen. ahí están las encuestas? Todo lo Y eso dicen. es ahorita. A medida que se profundice el debate y le hablemos al país con la verdad, la gente tendrá mucho más conciencia de lo que ha ocurrido. Aquí ha ocurrido un asunto que yo acabo de describir. Unos vivos se dieron cuenta que monopolizando o pretendiendo monopolizar la oposición, haciendo lo que les daba la gana desde allí y generando una ilusión de cambio, ellos iban a administrar esos recursos como lo han hecho por mucho tiempo. Resulta que ya sabemos que no les interesa el cambio. El que pide la abstención está pidiendo que nada cambie. Así es. El que pide la abstención está jugando a la desmovilización del venezolano. El que pide la abstención, finalmente, luego no tiene derecho a pedirle el voto a los demás en otra oportunidad. O sea, es cuando a ti Por eso te parezca. pregunté por Ramón Guevara, tú que eres amigo de él. ¿Él va a ir a elección o no va a ir? Mira, la posición del gobernador me pones en una respuesta difícil. Primero porque el gobernador y yo somos amigos. Por eso te Y pregunté. segundo porque yo no he visto un pronunciamiento que defina su situación. Entonces, en este momento no sé si irá a participar. Ahora fíjate una cosa. No tengo claro eso. Luis, fíjate. Yo lo que no estoy de acuerdo es decirle a Guaidó, a Leopoldo, que también le han puesto un mundo, porque ahí está Leopoldo que está preso, está metido en el exilio en la embajada, pero porque estaba preso. Y a toda la cantidad de diputados, gente que tenemos diferencias. Yo quiero discutir las diferencias, pero yo no estoy de acuerdo en la descalificación, decirse ladrón, vendido, traidor. Yo creo que salirse de eso, porque ese no es el debate de la gente. Vamos a discutir, yo lo que sí planteo en el país es, vamos a discutir si la salida de fuerza y la salida electoral, ¿cuál es la posible? Porque la salida de fuerza es ficción, eso está construido sobre la ficción. En cambio, la salida electoral, ahí están los bielorrusios, pues, que también tuvieron este debate. Fernando Mírez decía que hubo un factor en medio de la oposición bielorrusa que decía, no hay que elecciones porque nos roban, eso es un fraude. Era verdad, Mira, pero mira todo lo que pasó. Si la tesis electoral es una tesis fracasada, no hubiera ganado Violeta Barrio de Chamorro contra el Frente Sandinista Así de es. Liberación Nacional. No hubiera ganado el referéndum, los demócratas en el referéndum chileno. O sea, si no van a elecciones, los bielorrusos no hubieran puesto a temblar las estructuras del poder como lo han hecho desde la calle con la participación ciudadana. Hay tantos ejemplos de esto que es insólito que no tengamos claridad ni siquiera para leer los antecedentes en la misma región. Si no hay conflicto de grandes dimensiones
en las políticas de estos países latinoamericanos que no se haya resuelto por la vía electoral. Así es. De manera que esa es la conclusión. El tema, la pregunta que a continuación vendría es, ¿y qué vamos a ganar con estas elecciones? Yo creo que vamos a ganar una Asamblea Nacional que entierre a la Asamblea Nacional Constituyente, que cierre los paralelismos, que convierta ese espacio en un espacio de encuentro para la construcción de soluciones, para que se dé un debate nacional que conduzca a la toma de decisiones efectivas. Nosotros creemos que una Asamblea Nacional operativa que le sirva al país, plural y diversa como seguramente lo será, que defina los presupuestos, que defina el énfasis de la inversión pública para la resolución de los problemas, que rescate la posibilidad del encuentro de los políticos que piensan distintos para construir acuerdos por Venezuela. Yo creo que se gana mucho. Con la abstención no se gana nada. De manera que pienso que el voto tenemos que convertirlo en una oportunidad para un cambio pensado estratégicamente. Lo que no va a ocurrir es que se va a producir un cambio de la noche a la mañana. Así no. Lo que no va, bueno, no podemos mentirle al país, pero tenemos que construir una visión estratégica, una política vamos para allá, pero para fíjate, el país. Aquí yo lo he dicho todos los días. Nosotros tenemos que hablar con el país y el gobierno que oiga en ese diálogo. Porque el gobierno tiene que entender que el CNE tiene que ser un organismo transparente, que posibilite el voto, no que lo pare, lo detenga o lo dirija. Tiene que ser un organismo que llame a la reconstitución de la institucionalidad en Venezuela. Ese es el primer ejemplo. Ahora, pareciera que el gobierno no está claro con eso. Acaban de intervenir otra vez la dirección de PPT, Tupamaro. Ok, tú dices, están interviniendo los partidos que están en la abstención, que están llamando a tumbar el gobierno, etcétera. Un momentico, pero la legalidad democrática, lo decía Yajagua en un Twitter, los partidos tienen que decidir su vida interna, no se puede meter más nadie. Esa judicialización es contraria a la democracia. Vamos a hablar con eso cuando lleguemos, porque vamos al corte y regresamos con Luis Loaiza. Seguimos con Luis Loaiza. Fíjate, entonces, esta pandemia no es para estar hundiendo el país y más sanciones y más odio. No, no. Esta pandemia es, vamos a ver cómo salimos todos juntos de esto, porque esto nos va a matar. Ajá, pero el primero que tiene que entender eso es el gobierno. Yo no estoy claro si el gobierno entiende eso. ¿Cómo no? Le mandó un mensaje a la conferencia episcopal después de su extraordinario documento, pero tiene que hablar con el país. Ayer tuvimos al presidente de la Cámara Lechera, a Roger Figueroa, el presidente ejecutivo, que decía, oye, nosotros podemos meter la leche en las cajas de CLAP y así oxigena, ese ingreso oxigena a esas empresas, pero no se decide eso. Tenemos que hablarle al país diciendo, bueno, soluciones. Vean, señor Maduro, ¿qué pasa que eso no se hace? Si eso es bueno, vamos a discutir cómo hacemos para que la gente que vive mal no viva mal y no nos venga encima una tragedia de un pueblo condenado a morirse de hambre. No, vamos a discutir eso. Pero tiene que dar señales claras el gobierno. Bueno, ¿qué opinión te merece esta judicialización, esta intromisión y el comportamiento del CNE en lo que va de campaña? Yo he dicho un asunto que como politólogo, como estudioso de estos temas, que uno le ha hecho seguimiento durante años. Los partidos terminaron también desfigurados, convertidos en franquicias, al servicio de un grupito, sin elecciones internas, sin expresión de las fuerzas democráticas, sin atender la voz de los dirigentes. O sea, los partidos se desnaturalizaron. En algunos momentos yo he visto las decisiones que son solicitadas por los propios militantes de los partidos como una oportunidad para que dejen de ser franquicias y se conviertan en partidos políticos. Yo he dicho eso con mucha responsabilidad. Un señor que llega con una decisión del TSJ y cuando el TSJ toma otra decisión, 15 años después que no le conviene, entonces esa es la judicialización de los partidos. O sea, vamos a ser sinceros. Aquí hay gente que ha jugado con el tema de la judicialización de los partidos, pero cuando le conviene no es problema. Cuando no le conviene es una intromisión indebida. En el caso que me comentas de los partidos, desconozco su dinámica interna, pero te puedo hablar por otros.
donde sus propios dirigentes y sus propios militantes dijeron, bueno, ¿y hasta cuándo? Resulta que aquí la última decisión la toma un solo señor, no hay consulta, y se hace lo que le da la gana a 2 o a 3. Entonces tiene que venir un proceso de revisión. Eso nos tiene que poner en la reflexión de que los partidos no pueden ser franquicias, que los partidos no pueden estar al servicio de un grupo, que los partidos son expresión de una voluntad colectiva. Ese es el caso, por ejemplo, del partido en el que yo ahora formo parte, con mis compañeros diputados, junto a José Brito, Luis Parra y un equipo de dirigentes que han hecho de la posibilidad de dirigir a Primero Justicia un partido que retome esas conexiones con sus militantes. Entonces yo tengo que decirte a ti que efectivamente el gobierno tiene que entender que así como está el país, no le conviene a nadie, ni a ellos mismos. Menos a ellos, que hay un proceso de erosión dentro de su bloque histórico de poder, diría Gramsci. Que ellos mismos se encargaron de generar esa erosión, esa división. Que es necesario que nos reencontremos para la construcción de soluciones, que construyamos una oportunidad por el venezolano que sufre, por el país que quiere que salgamos adelante, pero el primer interesado es el propio gobierno. Yo a veces pienso que la ausencia de una cultura civilista al interior de ese bloque de poder dificulta las cosas. Tiene una visión militarista, verticalista o autoritaria de la construcción de la política, y eso en este país no funciona, y nada más, la prueba más evidente es donde estamos, en la crisis, en el caos. Tenemos que superar esos esquemas. Pero hago la reflexión porque a veces pienso que no hay operadores allí que hagan valer estas perspectivas de las cosas, de la política, que son esencialmente civiles. O sea, tú no puedes ejercer la política con un sentido vertical, excluyente y autoritario, porque finalmente te lleva a un callejón sin salida. Tú me dirás que estos señores han demostrado una gran habilidad para mantenerse en el poder. ¿Cómo no? Y se les reconoce y la tienen, pero no han tenido absolutamente ningún talento para construir, para tapar huecos, para resolver ningún problema. Mira. Entonces ahí tenemos que encontrarnos. Entonces hay que respetar a los partidos, hay que respetar al ciudadano, hay que reinstitucionalizar la política y hay que entender que los partidos políticos son piezas claves del engranaje institucional de la democracia y tenemos que comenzar por allí. Los partidos no pueden ser expresión de una voluntad establecida en el tiempo indefinidamente para hacer lo que les da la gana. Mira, ayer en las redes estaba un alboroto, porque Acosta Carleja aparece en un municipio, en Carabobo, por Primero Justicia. Sí. Y la gente, ¿qué es esto? ¿Eso es cierto? Eso es absolutamente falso. En primer lugar, Primero Justicia no ha inscrito candidatos. En el momento en que estamos tú y yo conversando, ese proceso ha sido pospuesto. Sí. De manera que, en primer lugar, no se ha inscrito ningún candidato. En segundo lugar, ya hay una explicación pública que ha dado el doctor Claudio Fermín sobre ese asunto. Que es de solución. Que es de soluciones, es otra cosa. El doctor Claudio Fermín ha dicho que ellos están evaluando esa situación, que lo ha explicado públicamente. Y yo lo leí como lo puede leer cualquiera en las redes sociales. Pero no es cierto que Primero Justicia haya inscrito ni al señor del eructo ni a nadie más. Ahora fíjate, que dan cosas de esta locura que vivimos. Volver a la política significa pensar la política en términos inteligentes. Aquí hubo un momento en que el 63% del país votó por Chávez. La cifra es muy alta. Sobre todo en los sectores populares, que son los protagonistas de la mayoría. Hay un sector que no perdona eso. Si algún dirigente de la oposición viene del chavismo, cada rato se lo sacan. Tú eres culpable porque ayudaste a esto. Al enemigo ni agua, bajo esa teoría. Yo nunca voté por Chávez. Sí. Entonces comienza una persecución hasta al simple personaje que votó. Por esa vía, no solo te estás aislando de una gran mayoría y del sentimiento popular,
Porque en Venezuela, Acción Democrática, Rómulo Betancourt y Chávez convirtieron a los pobres en protagonistas y por eso esos partidos eran tan fuertes. Pero los pobres están huérfanos, porque ahora somos muchos pobres, 80% del país es pobre. Así es. Y entonces, en vez de pensar en lo que quiere la gente, porque cuando la gente votó por Chávez, votó por AD, votó porque alguien me escuche, porque me represente, porque me tome en cuenta. En vez de escuchar eso, lo que andan es en una permanente estigmatización, poniéndole etiquetas a todo el que no piensa como él. Pero por esa vía has destruido, has segmentado, dividido, fraccionado la gran mayoría que se opone al gobierno. Cuando regresemos aquí en Globovisión, su programa Kikosi, con Luis Loaiza. Muy bien. Luis Loaiza, fíjate, Luis, yo que algunas veces también he caído en poner etiquetas, porque dan ganas, ¿no? Me he ido desetiquetando, ¿sí? Está descalificando a los demás. Más bien creo que como demócrata tenemos que entender la diversidad y el derecho que tiene cualquiera a pensar como le dé la gana y ser lo que quiera. Así es. Y tengo que verlo como lo que es, no como lo que yo digo que él es. Porque la política en Venezuela está llena de etiquetas, de ismos, etiquetas, acusaciones. Dígame el traidómetro. Hay una señora que le escribe una carta a Maduro y le dice, presidente, yo lo acompañé en el proceso, todo, he luchado, creo en la revolución, pero esto que tenemos no me gusta, no me vaya a decir traidor. Pero tú te metes en la oposición esta que desde Miami o desde los laboratorios pelea y traidor es todo el mundo. Hay una democratización del traicionismo, pues. Sí. Bueno, yo creo que eso es precisamente la ausencia de política y de política democrática. Terminamos en una situación muy lamentable, porque lo que señalamos y lo que dijimos que no queríamos es lo que algunos están haciendo, pareciéndose al contrario, exactamente pareciéndose al contrario. Yo recuerdo mucho... Los extremos se juntan. Los extremos se parecen, se juntan, sí. Yo recuerdo la época aquella de freír cabezas y traidores a la patria. Bueno, ahora resulta que tenemos un sector de la oposición que ha copiado ese lenguaje de etiqueta, de descalificación, de aquel que piensa distinto es traidor. O sea, ser consecuente con lo que tú has sido toda la vida y romper una línea que nos llevó por el barranco, eso es traición. Y el que nos mantiene en el barranco, eso es lo correcto. Entonces, una inversión de la escala de valores, precisamente porque no hay parámetros políticos. Se perdieron los indicadores de la política. Hace rato conversábamos y decíamos, la política es un juego de ajedrez. Para hacer política tienes que entender que hay un juego estratégico de movimientos, pero así como tú mueves, el otro mueve. El otro también juega. El otro también juega. Entonces tú no puedes pretender que el tablero es un tablero absolutamente blanco, que tú puedes hacer lo que te dé la gana y todo el que no juegue en ese tablero blanco es un traidor. O blanco, o negro, o azul, o verde, como se quiera poner el color del tablero. No, resulta que la realidad es plural, diversa, que la política es poner de acuerdo a gente que piensa distinto, que la política es la unidad o la construcción de la unidad desde la diversidad, y que así siempre fue la oposición venezolana. Cuando tú estudias ese proceso de construcción de plataformas unitarias, desde la vieja unidad que se construyó apenas ganó Chávez, la coordinadora democrática, la mesa de la unidad, todas las plataformas unitarias, todas han sido plurales, diversas, es el encuentro de lo distinto sobre un objetivo estratégico. Y bueno, y de repente pasamos a una situación en la que no hay diversidad. Todo el mundo tiene que pensar como dos o tres dicen que hay que pensar. Se perdió la política, se perdió la capacidad del encuentro de los sectores. ¿Cómo es que ahora se llama a un encuentro de los sectores sociales para definir una agenda 19 meses después que me dijiste que ya la ruta estaba hecha? Entonces resulta que si yo digo, epa, esto no puede ser, ese es un traidor. Entonces... Mira, eso que estás diciendo, ¿tú sabes quién lo dice? Diego Arria, igualito como lo estás diciendo tú. Bueno, pues... imagínate, no yo que no sabía coincido nunca con Diego Arria. No sabía que Diego Arria Cuando decía lo oí decir eso, dije, mira la vuelta que da la vida, cómo es la política, ¿no? Que eso mismo que tú dices, porque al final de cuentas, fíjate,
la construcción del cambio tiene que ser que tu política asome, que es lo que vas a hacer tú cuando seas gobierno. Así es. En este caso malo. Y nosotros, el lado democrático, muchas veces ha exhibido una cultura muy antidemocrática, muy soberbia, vanidosa, muy clasista inclusive, diría yo. Sí. Esta moda que hay en los sectores más radicalizados de la oposición, de que todo el que hable de los pobres es comunista. Tú viste, cuando la iglesia dijo hay que poner el acento en las mayorías, hay que incluir, no excluir, comunista. El Papa es comunista. Bueno, y ahora es el señor Trump, Así es. que tiene dividido a su país, que es un loco de carretera, con el respeto de los locos de la carretera, es el ídolo de una Venezuela que no quiere saber nada con la izquierda, con el progresismo, porque eso es Maduro. Bueno, mira, lo que tú estás diciendo es tan importante. Me has tocado el tema en 2 o en 3 oportunidades y me he emocionado hablándote de otras cosas y no he hecho referencia a eso, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica viene diciéndonos cosas desde hace tiempo, no con este último documento. Siempre ha tenido posición. Siempre ha tenido una posición valiente, esclarecida. La preocupación por los pobres, por la desigualdad social, la búsqueda del encuentro, la construcción de unidad nacional, la vía electoral como vía para construir el cambio. La Iglesia ha venido haciendo observaciones valiosas. Pero ¿qué ha pasado con algunos sectores de la oposición y la Iglesia? Que utilizan esas posiciones de la Iglesia cuando le conviene. Y algunos pastores de la Iglesia también han terminado comprando el discurso radical, cuando el discurso esencial de la Iglesia es el encuentro de todos. Entonces aquí yo tendría que puntualizar o resaltar que evidentemente la Iglesia nos ha hablado claro, que allí hay una guía que une a los venezolanos. Y así como lo ha hecho la Iglesia Católica, lo han hecho también otras congregaciones religiosas que han tenido una preocupación en la que han puesto en el centro al venezolano, a Venezuela, y no las luchas políticas particulares, parcializadas. Así que es bien bueno que veamos en perspectiva, que no nos concentremos en el documento, en este último documento, sino que veamos cómo esa posición se retroalimenta, se desarrolla, se proyecta, y es una posición que es ciertamente orientadora. Y ahora alguna gente dice, es que la Iglesia se equivocó, porque como la Iglesia no está hablando en los mismos términos que están hablando, entonces la que se equivocó es la Iglesia. No, es que la Iglesia no solo eso no lo está diciendo ahorita, lo ha dicho reiteradamente. Hay una doctrina, hay una concepción, una visión en la que está por delante el venezolano, el país, sin intereses parciales, sin parcialidades políticas. Bueno, el punto para mí es que efectivamente faltan guías en este país, por fuera de la etiqueta, por fuera de la soberbia, por fuera de la exclusión, por fuera de todo eso que tú has señalado muy acertadamente. Faltan guías éticas y políticas para construir el cambio. Yo no sé en qué momento eso se perdió, pero tenemos que reconstruirlo y no puede haber una actitud como la que existe, que yo soy el que dice quién es de oposición y quién no. Cuando tú tienes una vida, pero una yo soy trayectoria. aquí el que manda para el corte, Luis, y hay que ir para el corte. Ya regresamos. No, ya terminamos. Oye, Terminamos. Está bien, Luis. Muchas gracias. Está bien. Lo que hay, fíjate, una última reflexión que te hago. La Iglesia es culpa, pero es perdón. Así es. Lo más hermoso de la religión Y Dios cristiana, es amor. Sí, no solo eso, sino el perdón, chico, cuando tú reconoces que te equivocaste. Pero eso es inherente también al pensamiento democrático, donde ha habido procesos de guerra, enfrentamiento, que las soluciones han sido negociadas. La guerra culmina cuando hay reencuentro Y perdón. y perdón. Así es. Sí. Gracias por estar con nosotros, Luis Loaiza, y gracias a todos ustedes por estar con Kikosis aquí en Globovisión.